Hola, ¿qué tal de nuevo? Qué gusto saludarlos en este directo nocturno, amigos, con una información impresionante del gran Leo Sagami, que ha estado lanzando muchos videos. Él es experto en el Vaticano, experto en los papas, experto en la francmasonería del rito escocés antiguo y aceptado. Fue un masón, estuvo dentro de las órdenes masónicas, conoce, tiene contactos, sabe de expedientes, ha hecho más de 10 libros que hemos algunos traducidos, otros falta mucho por traducir. Y ahora nos adentraremos en el tema del Salvador alienígena, digital, alienígena, extraterrestre, que desde hace mucho tiempo el Vaticano ha sido receptáculo de situaciones sobrenaturales. Recordemos que cuando Francisco fue nombrado papa, hubo dos rayos que cayeron directo en la cúpula de San Pedro, una cuestión muy extraña y simbólica de los tiempos oscuros que soplarían en la sede impura. Y ahora uno de sus acólitos, nosotros pensábamos, o todo indicaba, que iba a ser Pedro el Romano el que ascendiera al trono papal, Petrus Romanus Pietro Parolin, que también sigue operando en el Vaticano, y resultó ser el Papa Prevost, que fue prelado y obispo en Chiclayo, Perú, una tierra de contacto alienígena por antonomasia. Toda la costa peruana sabemos que ha sido visitada por estas naves, sigue siendo visitada. Es bastante zona caliente de actividad ufológica y lo saben los peruanos de sobra. Y hemos investigado aquí muchas de las leyendas de los gigantes antediluvianos que estuvieron en Perú y todo lo que las tribus contaban de esas épocas, que incluso se conectaba con las luces en los cielos que se siguen dando y los contactos que los aborígenes peruanos han tenido a lo largo de estos tiempos. La Iglesia Católica en toda Latinoamérica no ha sido la excepción en torno a el encubrimiento tanto de los gigantes postdiluvianos como los túneles secretos subterráneos que construyeron y todo lo que tenga que ver con la actividad alienígena. Ellos lo saben de sobra. Prevost pues no es un buen papa, ¿no? El Papa León XIV no es un buen papa, es una continuación más de la masonería infiltrada jesuita en el Vaticano. Él era un caballero de Malta. Los caballeros de Malta, había una pugna entre jesuitas y caballeros de Malta y ahora hay todo un control de los jesuitas sobre esta orden. Ya fue infiltrada totalmente y Prevost, el León XIV, hay imágenes de que fue iniciado en los caballeros de Malta y ya es un masón, es un papa masón prácticamente. Ambas órdenes son amigables con los masones, incluso los masones de China del Dragón Rojo también se han infiltrado muchos obispos, han estado metiendo, incluso se hablaba de un posible ascenso de un cardenal al papado de la China Roja. Pero bueno, dice aquí, el Papa León XIV fue iniciado en la Orden de los Caballeros de Malta, quienes son amistosos con este sistema masónico. Y ahora es un consumado woke que cuando era obispo rechazó la castración química y la pena de muerte de un sujeto que en Perú violó a un niño de 3 años. Este Papa León XIV, como obispo, se opuso a la castración química de un desviado que tuvo este abuso contra un infante de 3 años y no aceptó ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces ahí se pueden ver las luces rojas de lo que ascendió al trono papal. Ahora bien, amigos, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, ha habido a través del Vaticano, de los papados antiguos y actuales, bastantes cuestiones sobrenaturales de las cuales hay que hablar en orden de dar contexto a la situación de la revelación alien que se viene y cómo toda la cuestión de la inteligencia artificial y los vientos que están soplando en San Pedro y en Castel Gandolfo, donde pues prácticamente los jardines de Castel Gandolfo, donde ha habido interacciones de papas con aliens, de las que hablaremos, tiene que ver con la revelación entrante y la preparación de la Iglesia Católica pulsante hacia toda la cuestión que tiene que ver con los aliens y con el Salvador alienígena que le va a hablar al oído al Papa. Y pues va a presentar un contacto bastante tétrico, porque los positivos, lo sabemos de sobra, no hacen contacto abierto con la humanidad y estos seres extraños sí se van a presentar
que serán los oscuros, en preparación, en matrimonio con la sede impura y los poderes que no deben de ser. Aquí habrá intervención de los positivos para que este matrimonio de prisión digital de inteligencia artificial que una cúpula satánica planea implementar sobre la raza humana se pueda colapsar. Ya veremos. Pero por lo pronto vamos a leer lo que dice Leo Sagami. Dice: el telescopio Lucifer en el Monte Graham, sede cerca de Sanford, Arizona, en la Ruta 66, vemos el simbolismo, que tiene un alcance descomunal y es infrarrojo, descarga la información en Castel Gandolfo, cerca del lago de Castelli Romano. Tiene particularidades que ningún otro telescopio tiene, es uno de los más avanzados del planeta. Y en Castel Gandolfo, ahí hay un centro astronómico del Vaticano y está interconectada esta información. Esta información tiene mucho que ver con todo lo que saben los ocultistas del Vaticano, que muchos que están en los centros astronómicos, incluyendo los jesuitas que tienen el control del telescopio Lucifer, que tiene tecnología infrarroja y que es capaz de ver a dimensiones pues prácticamente a nacimientos de planetas en sus primeras etapas. Tal es el alcance de ese telescopio, pues tiene información impresionante, y que ya hemos hablado aquí de cómo Tom Horn fue a ese lugar, el fallecido Tom Horn, que hizo 2 libros al respecto, el de Exovaticana y el de la profecía de Petrus Romanus, y habló del telescopio BATT Lucifer, que ahora le dicen Lucy, y cómo estos jesuitas ahí, de su propia boca, le dijeron que había muchísimas naves alienígenas interactuando en la Tierra y que a veces la información que querían absorber del cosmos no se podía ver porque había tantas naves que no podían ver más allá, porque estas naves les tapaban la visión. Así ya están revelando, pues obviamente, de que hay vida en otros planetas, los jesuitas que tienen el control de ese telescopio. Dice aquí: hay 2 papas que han tenido experiencias directas con ovnis, y uno de esos papas también era masón. Ese es el Papa Roncalli, Angelo Roncalli, quien tuvo una experiencia increíble en los jardines de Castel Gandolfo, vaya lo que estamos hablando. Todos recordamos, o bueno, si no lo saben, el obispo Angelo Roncalli pues se puso el nombre del Papa Juan XXIII y se le llamó el Buen Papa. Actualmente, uno de los secretarios del Papa, bueno, el único secretario que tuvo el Papa Juan XXIII, que fue Angelo Roncalli, acaba de fallecer. Y él fue testigo de primera mano de esta experiencia sobrenatural alienígena que tuvo el Papa. Estamos hablando décadas atrás de esto, ¿no? El Papa León XIII abrió la Astronómica Vaticana, que era un centro astronómico en el tiempo de Ignacio Loyola. No estamos hablando del Papa León XIV, estamos hablando de su antecesor, el Papa León XIII, que puso el centro astronómico del Vaticano ahí, en el jardín de Castel Gandolfo, que está en Lazio, Italia, o cerca de Lazio, Italia, que es donde van a vacacionar los papas cuando hacen sus paseos en verano. Van a veranear y a relajarse. Y bueno, ahí fue donde se puso el centro astronómico, un lugar muy profético, y ha sido pues histórico para el Vaticano, que por cierto Leo Sagami también tiene conocimiento que hacen misas negras en ese lugar, pero ahí no vamos a adentrarnos. Dice: en 1935 el Papa Roncalli tuvo una experiencia particular. Él era un masón de Turquía cuando hizo su diplomado apostólico ahí. Él estuvo en la logia del rito escocés en el grado 18. Estamos hablando de que él hizo su diplomado apostólico en Turquía y pues entró en la masonería, ascendió por la fila de la masonería en ese místico país y tuvo una experiencia extática como masón del grado 18. Vamos a ver qué es lo que pasó. Dice: en un punto, en una reunión de la logia masónica, el futuro papa, dentro de la logia del rito escocés, un lugar donde hay demonios por doquier. O sea, ya hemos hablado de cómo en la logia salen los demonios y cómo el gran maestre con su mazo da la invitación para que estos penetren en la logia
y disfruten de estar con sus congéneres humanos y abren portales, lo que da lugar a comunicaciones extrañas y ocultistas. Y esto lo hacen los masones en bases regulares, sobre todo los del rito escocés antiguo y aceptado, que son controlados desde Inglaterra, ¿no? Que son donde está la cuestión inglesa en el núcleo, y cuyo el rey pues tiene el líder de varios de los elementos de la logia del rito escocés, y que en Francia también se conecta con la orden del Templi Orienti y la orden, si no me equivoco, del Gran Oriente, de la cual Emmanuel Macron pues es miembro y rinde informes a los masones del Gran Oriente francés en lugar de rendírselos a su población, y por eso vemos que Francia está sufriendo tanta estupidez de sus líderes, ¿no? Y acabamos de ver un apagón de 2 horas que hubo en el sureste de Francia, que incluso se quedó, pues, el Festival de Cannes famoso, donde va toda la crema innata del mundo del entretenimiento Illuminati, se quedó a oscuras por las políticas de agenda verde de los wokes sin cerebro, y que pues tienen esas políticas. Entonces de ahí viene toda la cuestión. Pero vamos a seguir viendo qué es lo que pasó. Disculpen que me desvíe del tema, pero se presta para hablar también de estos temas. Dice: en un punto, el futuro papa dentro de la logia del rito escocés entró en un estado de trance. En ese punto, el gran maestre de la logia ordena al secretario escribir las palabras de Angelo Roncalli. O sea, el futuro papa, porque en ese momento creo que era obispo, dentro de la logia, se tuvo un estado de posesión o de trance. Y en ese estado de trance, como le pasa a muchos líderes santones, a Madame Blavatsky le ocurría seguido, comenzó a recibir información de altos derroteros. Y lo que escribió fue lo siguiente. Bueno, las palabras que dijo en el estado de trance fueron: ellos vienen, ellos han estado aquí y vienen a hacer contacto con nosotros. Eso lo dijo en la logia bajo estado de trance. Fue escrito, quedó apuntado en los archivos de la logia, a los cuales Leo Sagami pues tiene acceso con sus contactos masónicos, y eso ocurrió cuando era obispo. Después fue el Papa Juan XXIII, el Papa bueno, que en el castillo de Castel Gandolfo, en los jardines de Castel Gandolfo, tuvo una cuestión muy extraña. Vamos a leer también. Dice: muchos años después, en 1961, el Papa estaba caminando con su secretario Loris Capovilla, quien murió hace poco, y él nunca habló de este suceso. Todo esto se mantuvo en secreto. Él y el Papa vieron luces de diferentes colores, rosas, azules y rojas, y de repente bajó una nave ahí en Castel Gandolfo. Esto era en el atardecer. Y un alien con una luz alrededor de él, que parecía humano, no sé si era un nórdico o qué tipo de alien era, pero tenía rasgos humanos, puede ser un nórdico, un arturiano o de alguna de esa cuestión, comenzó a ir hacia el Papa, se saludaron respetuosamente y hablaron por 20 minutos. 20 minutos de charla del Papa Juan XXIII, el Papa bueno, con este alienígena extraño que bajó y visitó el Vaticano, bueno, más precisamente el área de vacacional, el jardín de Castel Gandolfo del Vaticano, siendo que ya había tenido como obispo una cuestión extática de trance, donde hablaba que ellos venían, y esto pues se profetizó el propio encuentro que tuvo. Ahora, ¿de qué hablaron estos dos poderosos personajes? Uno como Papa y el otro como un alienígena que hizo contacto con el Papa. ¿Qué habrán hablado? No lo sabemos. Dice: él y el Papa, fue en la tarde de julio de 1961 y esto fue publicado brevemente en el periódico La Dominica del Corriere.
que es una revista semanal que hablaba de muchas cuestiones muy raras, y publicaron esto, porque hubo testigos del evento, testigos que, pues obviamente hay un bozal sobre estas personas, ¿no? Pues obviamente, estamos hablando de algo muy fuerte, y naturalmente que el secretario Loris Capovilla, que por cierto, en el 2015 falleció, y un año antes, en el 2014, Loris Capovilla lo hicieron cardenal, el Papa Francisco lo nombró cardenal, y después muere un año después. Tardó mucho tiempo para llegar a cardenal, siendo que fue el secretario particular de Juan 23, o sea, ahí no querían dejarlo ascender, tenía mucho conocimiento, quién sabe si tendría contactos con estos seres, ¿no? Pero, pues, esta información fue corroborada a Leo Sagami por Roberto Pinotti, que es un ufólogo del Vaticano con el que Leo Sagami tiene correspondencia y tiene contacto desde que era masón. Bueno, aquí el Papa Pacelli también tuvo una experiencia en los jardines del Vaticano. Estamos hablando de cuestiones muy fuertes, ¿no? Aquí también hay otra experiencia que cuenta Alberto Perigo. Alberto Perigo es un masón de alto rango que también tuvo contacto con el Vaticano y fue testigo. También, pues con Leo Sagami también tuvo contacto y fue testigo el 6 de noviembre de 1954, y de esto también han hablado periódicos locales en Italia, en su momento lo hablaron. Fue igual que el rayo que cayó 2 veces sobre el Vaticano. Ocurren muchas cosas extrañas en ese lugar, ¿no? Recordemos que 2 veces cayó un rayo en la cúpula de San Pedro, fue a nivel mundial que se pudo ver esto, y ese evento pues es algo muy fuerte, ¿no? Simbólico de quién quiere que llegue al papado. Pero en 1954 hubo una cosa muy fuerte, que fue que bajaron naves alienígenas igual en la cúpula de San Pedro, en el mismo lugar. Y estos aliens hicieron la forma de una cruz arriba de la cúpula. Estos aliens, pues sabemos que forman muchas cosas, ¿no? Muchas cosas extrañas. Hicieron la forma de una cruz, como marcando territorio o marcando alguna cuestión profética que venía dentro del papado. Y después en 61 tuvimos el encuentro con el Papa Juan 23 con los alienígenas en Castel Gandolfo. Entonces, esta cuestión pues habla de que el Papa Pío XII, que era un papa que no estaba conectado con la francmasonería, era un papa positivo, era un papa que estaba realmente en favor de algo bueno dentro de todo lo que es la sede impura, pues sabía de estos contactos, sabía de los archivos vaticanos que están en la librería del Vaticano, que es una de las más amplias y grandes y vigiladas del planeta, todos lo sabemos, y él pues tenía acceso a mucha información. Supo que después de que este evento en el 54 llegó de los naves aliens, al mismo tiempo el presidente Eisenhower, el que tuvo el pacto alien en Roswell, tuvo contacto. O sea, las fuentes de Roma están por doquier. En ese entonces, los cardenales o las personas del centro astronómico en Estados Unidos le dijeron que había habido un contacto con el presidente Eisenhower de ciertos aliens y que habían recuperado cierta nave, ¿no? Esta nave que recuperaron, y ya habían tenido contacto de naves recuperadas, ¿no? Con Mussolini, ustedes recuerdan, ¿no? Que fue la primera nave que se recuperó bajo el régimen fascista y se envió al Vaticano. El Papa en ese entonces supo de esta nave, el Papa Pío XII, supo la nave que recuperaron, y obviamente pues era una cosa tremenda, una tecnología nueva que el Papa temía que cayera en manos equivocadas, como actualmente ha caído. Entonces, cuando supo que Eisenhower tuvo contacto en una base de la Fuerza Aérea con seres alienígenas, que no fue en Roswell fue en su momento, fue, no recuerdo bien, en Maryland, creo que en la base de Maryland,
Rápidamente se lo informaron al Papa y el papado quería saber qué estaba pasando, de qué habían hablado los alienígenas con Eisenhower y cuál era la tecnología que estaba en manos del presidente, porque sabía que Eisenhower no era bueno, o sea, venía de eliminar a un buen presidente y estaban haciendo tratos y temía que esta tecnología oscura fuera usada por la potencia imperialista en su momento en las manos equivocadas en contra de la humanidad, tal cual la inteligencia artificial está siendo utilizada en contra de la humanidad en gran parte, y se vienen cosas más oscuras porque la prisión digital poco a poco está avanzando, y esta prisión digital llena de drones vigilantes, de robots dictatoriales que van a fungir como policías, de automóviles que te van a vigilar hasta la respiración, que se van a manejar solos. Toda esta prisión digital está avanzando y gran parte de esto ya lo tienen en su lugar para la prisión y para unas misas que van a entrar al Vaticano con inteligencia artificial. El Papa Privos, o sea, León XIV, ha hablado de que su nombre, León XIV, no lo eligió él, sino que él buscó a la inteligencia artificial para elegir el nombre, y ese nombre pues, fue el que le dieron, León XIV. Entonces ahí vemos cómo está conectado este sujeto que hoy ocupa el trono papal con el Vaticano y con la cuestión alienígena. ¿Qué secretos tendrá el Papa con los aliens? Porque sabemos que como prelado en Perú, como obispo, una tierra, repetimos, que tiene bastante singularidad con el fenómeno extraterrestre, pues algo ha de haber habido desde ahí. Si estamos viendo que Ángelo Roncalli, el Papa Juan XXIII, tuvo un contacto fuerte, estático, en trance, cuando era miembro de la logia masónica en Turquía, y después se le presentaron, pues ¿qué no se le presentarán a este nuevo Papa con toda la actividad caliente que está años luz avanzada a esa época? Sabemos que hay algo muy extraño ocurriendo, sabemos que quieren traer un salvador alienígena, sabemos que el Papa Francisco habló de bautizar a uno de estos seres, sabemos que Malachi Martin, el cardenal Malachi Martin en su momento sacó un libro contra los jesuitas diciendo el peligro que estos representaban, y hoy toda la iglesia está infiltrada por este grupo Illuminati oscuro de jesuita que tienen control sobre los caballeros de Malta, y poco a poco están penetrando más en los dominios de la alta tecnología y están cada vez más avanzando en las conferencias del Vaticano, en Estados Unidos, en Canadá, sobre cómo van a hacer control de daños una vez que se revele que hay seres en otros planetas y que estos mismos seres han habitado aquí durante mucho tiempo. Las palabras proféticas de Juan 23 de ellos han estado aquí y vienen a hacer contacto con nosotros en 1965, en 1935, me equivoqué. En 1935, pues ahora estamos en 2025 y el tiempo se cierra, estamos avanzando hacia allá. Amigos, este es el directo que les quería decir. ¿Qué opinan? ¿Traerán realmente a un salvador alienígena? ¿Traerán realmente? ¿Bautizarán a estos seres que van a entrar como lobos con traje de oveja? ¿Se podrá hacer una cuestión de ese calado? ¿Qué es lo que ocurrirá con los positivos que no quieren que esto se dé? Yo nada más les digo una cosa. Los alienígenas negativos no quieren la visibilidad. Ellos no desean hacer contacto directo con la raza humana porque eso les quita su poder de estar entre las sombras y hacer todo bajo tras bambalinas. Este halo de invisibilidad no es positivo para los oscuros, eso es una realidad. Sin embargo, ese control lo van a querer tomar porque va a ser inevitable. Entonces están haciendo todo lo posible por poder traer a un salvador alienígena, el cual va a desviar a las masas hacia la negatividad, porque los positivos sabemos que no pueden hacerse presentes más que en un escenario de densidad oscura en el cual puedan apoyar indirectamente, como lo han hecho antes con las guerras atlantes. Estamos en un tema muy fuerte, pero vamos a seguir viendo qué es lo que ocurre y vamos a seguir traduciendo los mensajes de Leo Sagami, que con sus fuentes potentes del Vaticano, de Roma y de Italia y todo lo que tenga que ver
con los Estados Unidos, donde también tiene mucha influencia, incluso tiene influencia en el país chileno donde vivió, pues vamos a seguir traduciendo sus noticias al respecto de qué es lo que está ocurriendo y cómo esto se va, pues yo pienso, y él intuye que bajo este Papa, que es uno de los, yo diría que casi el último, o el último, en la profecía de San Malaquías está claro que ya no hay más, pues se puede presentar ya el contacto alienígena y el Vaticano va a ser el que va a presentar a esto a la humanidad. Amigos, este es el directo. Espero que les haya agradado. Háganme saber qué es lo que piensan en sus comentarios. Leeré los comentarios, dice aquí Delia Cantorán. Súper interesante el programa y el tema. Muchas gracias, Delia. Recuerda, Marco, que tienen que hacer creer a la gente que las profecías de la Biblia se están cumpliendo. Obvio, todo lo están forzando, dice Delia. Así es, Delia. Hanna Celeste, sí lo van a hacer. A como dé lugar deben de cuadrar las escrituras y sería el falso Mesías, dice Hanna Celeste. Sí. Se termina el mundo de Lucifer ya pronto, dice Adolfo de Paredes. Eso espero, Adolfo. Pues es lo que todos esperamos. Igual lo estaremos informando al respecto. Que pasen una excelente noche, amigos. Recuerden que si quieren apoyar al canal a seguir traduciendo y presentando estos temas tan pues densos y profundos, pueden apoyarnos con $1 al mes en Patreon, nuestra plataforma de Fritz Premier en español en Patreon, y les agradecemos estar de parte de la resistencia. Que pasen una excelente noche.